escuchaban. Desde Vélez Innovación nos pareció fundamental dar un testimonio y un espacio fundamental para este momento, los 50 años del golpe cívico-militar y con instituciones judías, que creo que tenemos que dar un testimonio, sobre todo porque, digamos, creo que no hay muchas instituciones judías que hagan esto, que se dediquen a esto, que le den importancia, porque aparte tiene una historia dentro de la comunidad judía también, o sea, la historia judía. La comunidad judía estuvo entramada, muy entramada también en toda esta historia, y por eso nos pareció que focalizar en este cruce entre comunidad judía y dictadura era un aspecto que, digamos, solo nosotros, solo dentro de la comunidad judía podemos plantear, digamos, desde el punto de vista nuestro, que tiene que ver con una mirada plural, progresista, una mirada hacia lo nacional también, además de las cuestiones vinculadas a Israel y el tema internacional. Así que bueno, no voy a hablar mucho más. Gracias por venir, por participar. Ana Wortman es parte de la mesa de redacción del periódico y bueno, y ella va a moderar la actividad y va a ser la encargada también de presentar a los disertantes, a quienes agradezco mucho, a los cuales conozco también, poder estar acá. Muchas gracias y bueno, Ana. Bueno, gracias por venir, gracias por la invitación para coordinar esta mesa en este momento tan especial que son los 50 años de la dictadura cívico-militar, como mencionaba Gustavo, y que además me parece que es más doloroso porque estamos viviendo un gobierno de extrema derecha y un contexto nacional e internacional de presencia del antisemitismo en sus diversas variantes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que los 50 años de la dictadura cobran una dimensión más dolorosa justamente por este contexto de avance de la extrema derecha y de reaparición del antisemitismo que por ahí existía, pero bueno, ahora reaparece en distintas versiones, ¿no? Bueno, en ese contexto hemos pensado esta mesa, dictadura y comunidad judía, y en este momento van a participar están presentes Adrián Krupnik, que es doctor en Historia por la Universidad de Tel Aviv. También está Laura Schenker, a mi izquierda, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Rosario. Y acá a mi derecha, Ariel Rapp, profesor de Enseñanza Media y Superior en Historia. Bueno, cada uno de ellos va a hacer referencia a los distintos temas y van a exponer durante 15 minutos. Vamos a darle la palabra a Adrián Krupnik. Su tema de presentación es antisemitismo. No, perdón. ¿Dónde está? Lo tenemos aquí atrás. Juventud judía y violencia política argentina, una perspectiva global. Bueno, te doy la palabra. Gracias, Ana. Bueno, gracias por la invitación, Gustavo, Kevin. La verdad que es muy lindo estar acá y es muy importante lo que estamos hoy conmemorando. En 15 minutos voy a tratar de contarles parte de lo que es mi próximo libro, que espero terminar a fines de este año, en el cual vengo trabajando en realidad hace mucho tiempo antes de saber que iba a ser un libro, porque en el año 2005 con Laura y con otros colegas armamos un grupo de estudios judíos y en ese entonces investigué a un grupo de jóvenes que se pasó del sionismo de izquierda a la izquierda argentina, y desde entonces cada vez que podía continué investigando, y los últimos, diría, 3 años me estuve dedicando a este libro de tiempo completo.
Así que lo que van a ver reúne documentos de toda esta investigación. Bueno, voy a contar con Kevin para ir pasando de diapositiva. Acá simplemente vamos a ver los temas que vamos a cubrir ahora. Podés pasar hasta que se cubra todo el índice. Básicamente son temas de antes de 1976 para mostrar cómo la juventud judía en Argentina estaba integrada a la sociedad y cómo se fue radicalizando políticamente, y cuáles fueron algunas de las reacciones en la comunidad judía y sus organizaciones con posterioridad al golpe de Estado, que por resumir de alguna manera diría que hubo apoyo activo, hubo consenso pasivo y también hubo pánico. Y lo que me interesa un poco hoy es también discutir algunas cosas que han quedado, algunas narrativas que quedaron casi como estereotipos o lugares comunes cuando hablamos de la comunidad judía y la dictadura en Argentina. Quiero aclarar también que no es mi intención en ninguna de las cosas que diga generar polémicas o herir susceptibilidades, y a veces cuando investigamos encontramos cosas que no nos gustan. Yo encuentro documentos y digo, qué horrible esto. Bueno, es parte de lo que hacemos los investigadores. Pasamos. Veamos antes de 1976. Quizá alguien reconoce la cara de Germán Rosenmacher, dramaturgo. Se hizo conocido con el cuento Cabecita Negra, y sobre todo en cuanto a la temática judía con Requiem para un viernes a la noche, que cuenta la historia de un joven que rompe la tradición familiar, no le interesa ser cantante de templo como su padre, le interesa estar en la Universidad de Buenos Aires, dedicarse a sus cosas, tiene una novia que no es judía, y esta obra es un clásico del teatro argentino y fue estrenado en el ICUF, en el teatro IFT, el teatro del sector comunista de la comunidad judía. Lo que vemos arriba es el encabezado de una encuesta que hizo en la Universidad de Buenos Aires, un estudio en realidad más amplio que una encuesta, un profesor que vino de Estados Unidos. La encuesta es de 1960 y no veo bien, 65, y el profesor se llamaba David Nasatir, está vivo todavía, estoy tratando de ubicarlo para conversar con él. Y la gente del American Jewish Committee, cuando se enteraron de esta encuesta, le pidieron que segmentara las respuestas de estudiantes judíos y de estudiantes no judíos. Se hizo en el marco del Gino Germani, institutos que tienen que ver con la casa de estudios en las que nos formamos muchos de los que estamos aquí. Entonces, yo traje 3 preguntas, pero la encuesta tenía 12, y en todas las preguntas vemos a los estudiantes judíos más radicalizados que los no judíos. Pasemos la primera. Se les preguntó si asistían a servicios religiosos, si iban a la iglesia o a la sinagoga o a donde fuese. Y vemos las respuestas. Los no judíos asistían en una notable superioridad numérica en relación a los judíos. Pasamos a la segunda. Se les preguntaba si consideraban que había que abolir las diferencias de clases, o sea, si había que activar políticamente por una sociedad sin clases. Vemos lo mismo, entre los judíos más del 60% contra un 30 y pico entre los no judíos. Y la última que traje como ejemplo, se les preguntaba si había una diferencia entre tu vida privada o la vida política. Y los judíos tendían a responder que no hay diferencia, o sea, todo es político en la vida. Este es un resumen, había 12 preguntas y en todas se daba esta cuestión. Y la interpretación, la conclusión era que los judíos estaban en un proceso de secularización más avanzado que sus colegas no judíos, entre otras cosas. Para hablar del contexto histórico y la nueva izquierda, es imposible no pensar la Revolución Cubana, la resistencia a la guerra de Vietnam, el Mayo francés y su traducción en el contexto local, que son las revueltas de estudiantes, la noche de los bastones largos y el Cordobazo, finalmente. Todo esto se refleja en el movimiento sionista de izquierda y nace el Grupo Amos, salido de
gente de la Yomer Hatzair, estudiantes del Nacional Buenos Aires. Son unos de los periódicos que yo encontré en su momento. Tiempo después los encontré también en un archivo en Israel. Y ahí, por ejemplo, habían hecho pintadas contra la visita de Menachem Begin en el año 69 acá. Paradójicamente o irónicamente, Begin fue quien en 1978 se preocupaba muchísimo, ya como primer ministro de Israel, por intentar que los judíos dejaran la Argentina y se fuesen a Israel. Y también el peronismo y el regreso del peronismo y la integración de los judíos a la sociedad tuvo su impacto en la comunidad judía. Este es un caso que también trabajé bastante. Este chico se llamó Rafi Milberg. Rafi, así lo conocían en la comunidad judía y en el Halutz Lamerhab, donde él era un activo miembro. Esta es una publicación del informativo de Daya de aquella época. Me interesa destacar cómo se conmemoraba a los combatientes del gueto de Varsovia lanzando granadas, combatiendo. Y en esa misma publicación encontré un discurso de Rafi en la fecha del aniversario del levantamiento de 1972, en la que él dice que hay que seguir el ejemplo de los que combaten y están dispuestos a tomar las armas por la libertad. Entonces se mezcla, esa es una foto de cuando ya era más grande, ya se había afiliado a los montoneros y él murió en la contraofensiva montonera. Participó de varios ataques al gobierno militar en armas. Entonces vemos cómo la memoria de la resistencia en el gueto se mezcla con la militancia en la Argentina. Es un chico que todos sus amigos pensaron que se iba a ir a vivir a Israel y terminó entrenándose en el Líbano y muriendo aquí, secuestrado, desaparecido. Hace poco fue el juicio por su caso y el de todos los secuestrados desaparecidos en aquel operativo Retorno. Y esta es una foto del penal de Rawson. En el año 1972 ya aquí las acciones guerrilleras estaban en auge y este avión fue el avión secuestrado para hacer esa fuga de prisioneros que termina en una masacre porque solo se logran fugar los cabecillas de montoneros, del PRT, y los que quedan atrás primero toman un aeropuerto y después los fusilan los militares. Sobreviven algunos de ellos y la noticia llega a la prensa. Aquí bueno, vemos una foto de los que quedaron detenidos y después fusilados, y en esta foto el caso de Ana Dora Wiesen, la chica que se ve en la foto. Esta es una foto en Cuba. Ahí están todos los jefes guerrilleros que se fugaron. Ella es la única mujer y ella era del ICUF, del sector comunista de izquierda de la comunidad judía, y sus padres eran dirigentes muy importantes del ICUF. Estuve reuniendo algunos testimonios de gente que la conoció, que conoció a su familia. Sus hijos participaron del juicio reciente. Sus hijos en ese momento, ella y su marido, que también era un importante dirigente primero de la FARC, después de Montoneros, los dejaron en Cuba mientras ellos continuaban con las acciones guerrilleras. Acá hay dos fotos más. Estas tres fotos son de dirigentes judíos del Congreso Judío Mundial. En realidad José Blecher no era un dirigente del Congreso Judío Mundial, sino que era un psicoanalista, psicólogo, al que habían expulsado del Partido Comunista por pensar demasiado, y se había acercado al sionismo de distintas formas. De hecho, también lo echaron porque él viajó a la Unión Soviética y todo lo que vio de la vida judía lo publicó en el diario Nueva Sion, no lo publicó en la prensa comunista. ¿Y por qué pongo acá a estas tres personas? Porque en 1972 Blecher participó de un congreso en Estados Unidos organizado por el Congreso Judío Mundial, y él dio sus impresiones de lo que estaba pasando en Argentina, y las impresiones eran de que había una cuasi guerra civil, de que venía algo muy parecido a la Revolución Cubana. Había un consenso. Los otros dos dirigentes del Congreso Judío Mundial también pensaban eso. Se pensaba que acá venía algo parecido a la Revolución Cubana.
hablaban de la cantidad de jóvenes judíos que estaban en la izquierda, e incluso Rigner, que fue un diplomático muy conocido porque, entre otras cosas, él fue el que filtró un documento con el cual el mundo occidental se enteró de la solución final. Hay un telegrama muy famoso filtrado desde Suiza durante el Holocausto, y él fue la persona que lo filtró. Estamos hablando de dirigentes que no eran jovencitos ingenuos de 20 y poco de años que querían ser como el Che Guevara. Eran personas con experiencia que pensaban que en la Argentina se venía una revolución y estaban pensando cómo se tenía que posicionar el pueblo judío. Rigner, por ejemplo, propuso en esa reunión que se modificaran los programas educativos para orientar a los pibes a la industria y demás. O sea, había una... La revolución estaba en la agenda de mucha gente. Con esto quiero decir que si bien para mí la opción guerrillera fue un error absoluto, había mucha gente que creía que iba a venir una revolución. Pasamos a la siguiente. Jacobo Kovadlov, yo revisé todos sus reportes enviados desde Argentina. Tuve el gusto de conocerlo cuando era yo un joven sociólogo que me estaba recibiendo y conversamos estos temas, pero creo que me parece que fue de esas personas que sabían un montón y quizá, no sé, como que no, creo que si lo conociese hoy hubiésemos podido conversar un montón de cosas, que en su momento no llegamos a conversar. Pero sus reportes ya desde 1973 habla de el triste problema de nuestro tiempo y cuenta cómo los jóvenes judíos están en la izquierda y no quieren saber nada con el sionismo. Reportes muy extensos. Él fue el representante del Comité Judío Americano en la oficina de Buenos Aires hasta que en 1977 se fue, perdón, ahora no recuerdo, 76 o 77, amenazado de muerte. 77. Y sus reportes para mí son valiosísimos, reportes muy extensos. Él se entrevistaba con militares, se entrevistaba con periodistas, conocía a mucha gente y con esa sencillez que él tenía conversaba con todo el mundo y escribía sus reportes. En 1975 se dio la conferencia territorial de Daya, que sintomáticamente las actas se imprimieron recién 10 años después, 1985. Las actas las encontré en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, que ahora se unificaron allí distintos archivos, y dice la desgrabación de este encuentro, bueno, en fin, esas cosas, un poco de la comunidad judía, de instituciones que a veces no tienen todos los recursos que desearíamos, y también supongo por la cuestión de la dictadura. Porque en esta conferencia se discutieron un montón de cosas. Hay dos entradas más. Por un lado, Resniski avisa que, bueno, ya se sabía que venía un golpe militar. Él ya veía venir que la crisis del petróleo iba a golpear muy duramente a la economía y se preguntaba por cuál iba a ser el rol de los militares, pero destacaba que los militares eran un factor de desarrollo en América Latina. Lo que nos demuestra que, bueno, había mucha incertidumbre. Eran dirigentes que, yo creo, sobre todo Resniski, ha quedado en algunas narrativas como en un papel muy incómodo. Yo creo que merecerían un poco más de respeto, estuvieron en un lugar muy difícil y realmente no creo que tenían un margen para hacer más cosas de las que hicieron. Secuestraron al hijo. Exactamente, le secuestraron al hijo. La crítica suele ser que por qué no renunció, que por qué protestó solo por su hijo y no por todos los desaparecidos. Tengo otra diapositiva que se va a conectar sobre esto, pero ahí aparece Itzigson también y José Mario Pescar. José Itzigson también un psicoanalista, un personaje fascinante, combatió en la guerra de la independencia de Israel, regresó porque no le gustó tener que expulsar palestinos de sus aldeas, regresó para aquí, se afilió al comunismo, se alejó del comunismo en la guerra de los 6 días, volvió al sionismo y en la dictadura amenazado
él dirigía el departamento de psicología de la UBA y se fue a Israel de nuevo. Tuve el gusto de conversar con él cuando ya estaba en los 90 y largos. Y él era de los defensores de la militancia juvenil. Él decía hay que abrirse a la sociedad, la comunidad se tiene que abrir, no nos podemos encerrar en un gueto. Esa era una discusión. Y José Mario Pescar, que yo no sé quién era de La Plata, si alguien en algún momento tiene alguna información le agradezco. Él decía que esa apertura había costado muy cara y se refería a los hechos sangrientos en los bosques de La Plata, porque evidentemente en alguno de los tantos tiroteos o masacres, muchos de los chicos que aparecieron ahí muertos eran de una comunidad judía de La Plata en la que él era dirigente. No tengo más información de ese caso, me encantaría tenerla. Entonces veamos qué pasa después del golpe. Y se menciona muchas veces el almuerzo del que participó el rabino Ben-Amú, suele mencionárselo como una evidencia de colaboracionismo judío con la dictadura. Hace poco vi esta película, yo no la había visto, trata del almuerzo que Videla tuvo con los escritores, Sábato, Borges y el director de la Sociedad Argentina de Autores, creo que no recuerdo su nombre, que terminó suicidándose. Y yo soy de los que piensa que cuando te invitaban a ese almuerzo no tenías mucho... No era que vos elegías si ibas o si no ibas. Piazzolla también fue a almorzar con Videla mientras su hija estaba exiliada en México. Entonces yo creo que no había mucho margen. Presentarlo de Ben-Amú como una muestra de colaboracionismo es un error. Y yo conocí la historia de este rabino, que fue el que en realidad estaba invitado cuando Ben-Amú era jovencito. Este rabino se llamó Menachem Mendel Fitterman, y él era el rabino de la AMIA. Yo esta historia la conocí hace poco, cuando escribí mi primer libro, que lo traje, si después alguien lo quiere comprar, Sentir dos patrias, la migración de argentinos entre Israel y Argentina, de judíos argentinos. Menachem Mendel Fitterman era de Israel, de una yeshivá en Jerusalén, de una sinagoga de allí. Vino aquí poco tiempo antes de la dictadura. Y en este primer artículo en la prensa de Australia dicen qué buen trabajo que está haciendo este rabino, esto y lo otro. En ese otro ya el rabino se fue, se las tomó, porque cuando empezaron a desaparecer los chicos y a haber bombas en el 11, en Villa Crespo, había bombas que bueno, sería un capítulo aparte, todas esas bombas que nunca mataban a nadie, que por ahí eran de noche, en fin, un capítulo aparte. Y a él lo invitaron a esa cena y él ni siquiera hablaba español. Entonces decidieron enviar a Ben-Amú. Él mientras tanto se fue a Estados Unidos, se reunió con gente del American Jewish Committee antes de regresar a Israel y con gente del Congreso de los Estados Unidos, y lo que él dijo es que aquí no había futuro judío, que los pibes se asimilaban, que había mucho antisemitismo, que acá no había nada que hacer. Así que abandonó el barco. Y se discutió mucho sobre este tema en Estados Unidos. Sí, ya voy a ir terminando rápido. Después de que Jacobo Kovadlov se fue a Estados Unidos, lo reemplazaba en algunos viajes David Geller, otro funcionario de la American Jewish Committee. Y se reunió aquí en una de sus visitas con Mark Turkow, dirigente de AMIA, que había sido dirigente en Polonia, y en Polonia había sido de los que trataron de resistir al nazismo. Y aquí David Geller le pregunta por los desaparecidos y demás, y Mark Turkow le dice que sí, que desaparecían muchos jóvenes judíos, pero que sabían que estaban en la izquierda y que, bueno, que por eso los desaparecían. Y que a las instituciones judías no las molestaban. Pasamos a la siguiente. Algo que me olvidé de mencionar, y por eso la conexión con Resniski. El rabino Fitterman se fue cuando Jacobo Kovadlov y Nehemías Resniski le pidieron que diera asistencia espiritual a los familiares de los desaparecidos. Fue lo único que intentaron hacer y pidieron permiso a los militares para eso, y este señor no quiso saber nada de eso. Esta es la revista Tiempo del ICUF, en la cual en este ejemplar de 1977 se dice que la Argentina no es nazi, y además se habla de víctimas judías de la subversión. Empezaron a circular algunas listas. En esta lista parcial pusieron, por ejemplo, a Raimundo Gleiser,
que se crió en el Teatro IFT porque sus padres fueron de los fundadores. Y esto lo pongo también para mostrar otro aspecto. En general se habla de la DAIA, pero había otras organizaciones con otras agendas en la comunidad judía. Me voy a pasar a la siguiente. Perdón, sí. En esa época tuvo mucha importancia el Congreso Judío Mundial. Mark Turkov no era dirigente de AMIA. Mark Turkov era el representante en la Argentina del Congreso Judío Mundial. Buenísimo. Te agradezco mucho la aclaración y después va a haber ronda de preguntas y comentarios. Ahora quiero terminar para que sigan mis compañeros. En el 78 la propaganda del régimen militar se acelera, digamos, se aumenta por el Mundial, y en la prensa en español en Israel, en este periódico Semana, me encontré no solo con cartas de lectores que defendían la dictadura, cartas de lectores, soy no sé quién de Eilat, está muy mal lo que dicen de Argentina, no sé qué, demás. Y este señor, que casualmente fue el fundador del colegio al que yo fui, Tel Aviv número 3, Pinhas Ehrlich, fundó las escuelas Tel Aviv acá en Buenos Aires. Y él dice, ahí en esa entrevista, habla de las locas de Plaza de Mayo y dice que los que desaparecen es porque eran terroristas. Esta es una entrevista de alguien que llegó inmigrado a Israel, hablaba con libertad, no es que estaba amenazado o algo así. Con lo cual también, pasamos a la siguiente, me parece que hasta hoy, y esto no es una cuestión solo de la comunidad judía, hasta hoy me parece que a la distancia solemos condenar todo lo que fue la dictadura y se nos pasa por alto que tuvo también un enorme consenso para hacer lo que hizo con la gente que era de izquierda, que había tomado las armas, que se rebelaba de muchas formas. Aquí hablamos de la guerrilla, pero había alfabetizadores, había de todo entre los desaparecidos. Así que mis conclusiones, mis comentarios finales son que es muy importante que tratemos de encontrar nuevos archivos, que tengamos una perspectiva global y que salgamos de los lugares comunes. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya como me presentó Ana, mi nombre es Laura Schenker. Veo que va a estar difícil el poder ir leyendo así que por ahí te pido que me lo tengas. ¿Sí? Bueno, está buenísimo esta primer presentación de Adrián porque me da la posibilidad de saltearme todo lo que considero es esas grandes discusiones no saldadas que tienen que ver con el rol de las dirigencias judías, el lugar que ocuparon, si fue colaboracionismo o no, el tipo de actitudes que hubo. Durante mucho tiempo se construyó eso en términos de monolíticos y homogéneos. Y con el tiempo, con la posibilidad de leer archivos, con la posibilidad de buscar documentación, fue posible empezar a encontrar matices, como sabemos que existen en toda institución, y entender que no hubo una única posición, sino que hubo cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? A mí, en lo que me gustaría concentrarme en estos 15 minutos que tengo, perdón que te va a tener. Yo lo tengo. A mí en lo que me gustaría concentrarme en estos 15 minutos que tengo es en dos cosas, en dos grandes temas. El primer tema que investigué tiene que ver con el crecimiento del movimiento conservador. Y el segundo gran tema que investigué tiene que ver con cómo la bandera del antisemitismo en el 83, a diferencia del 76, termina convirtiéndose en una bandera capaz de agrupar demandas e intereses sociales colectivos, convirtiéndose en una bandera antidictatorial, ¿sí? Marshall Mayer logra, en el espacio público, convertirla en una bandera que agrupaba reclamos que eran reclamos antidictatoriales, convertida en un concepto vinculado a todo lo que era la dictadura y la barbarie. Voy a empezar con la primera parte. La primera parte tiene que ver con el florecimiento del movimiento conservador en Argentina. Nosotros partimos de nuestras cabezas generalmente de una imagen muy oscura de la dictadura. Muchos de los que están acá seguramente lo vivieron y muchos de los que están acá seguramente han visto reconstrucciones posteriores que tienen que ver con esa idea de vacío cultural,
del espacio público sin ningún tipo de actividad, la idea de falta de partidos políticos, de organizaciones sociales. No obstante, las instituciones judías en esos años florecieron. ¿Y qué quiero decir con florecieron? Había vida social, había vida cultural, había vida política, había organizaciones como grupos como ORIM, una universidad llamada UPIS, una universidad que formaba esos ORIM para que puedan ser dirigentes comunitarios. Era frente a un espacio, uno podría explicar que frente a un vacío del espacio público, las instituciones judías pudieron recibir toda esa masa de gente huérfana de actividad y de vida política y cultural. Había elecciones políticas, elecciones en el sentido de que se elegían a los dirigentes comunitarios, había partidos, ¿sí? Había una especie de democracia institucional en esos espacios. El movimiento conservador, como ustedes saben, viene de la mano de un señor llamado Marshall Mayer, que llegó a la Argentina en el año 59, era un joven rabino que vino en el 59, ya para el año 62, 63, 64 se había ido de la institución que lo trajo a la Argentina, que lo trajo de Estados Unidos a la Argentina, y había creado su propia institución, que era por un lado Betel, la comunidad Betel, y por el otro lado el Seminario Rabínico Latinoamericano. En el año 62, 63, 64, el Seminario Rabínico Latinoamericano enviaba sus alumnos, sus seminaristas, a instituciones que solicitaban un servicio religioso conservador. Como ustedes saben, hasta ese momento había instituciones que tenían, producto de los inmigrantes, una especie de religiosidad. No era ortodoxia, pero sí era un marco religioso vinculado a la identidad de esos inmigrantes, ¿sí? Marshall Mayer lo que les propuso a esas instituciones, a esas comunidades, fue un joven seminarista que iba a esas instituciones y les empezó a ofrecer los servicios religiosos que hoy conocemos en muchas de las comunidades. Servicios en español, servicios que tenían una liturgia entendible para los argentinos, servicios que hacían referencia a la realidad social y política de la Argentina, y servicios que atraían a los jóvenes. En el año 62, como les digo, uno mira el mapa de instituciones, no sé si conocen la revista Makshabot, no debe salir más, pero en ese momento salía. En el año 62-63 eran 3 las instituciones afiliadas al Seminario Rabínico Latinoamericano, esto es, que recibían un seminarista que iba a ofrecer servicios religiosos, y en el año 76 ya eran 14, y en el año, yo tomé hasta el año 86, eran en total, o sea, fin de la dictadura, la dictadura en el 83, 2 años después, hasta el 86 ya eran 57 instituciones que solicitaron la presencia de un seminarista, y lo interesante es que uno ve en esas cartas, en esas idas y venidas entre las comunidades que piden la presencia de un rabino y la institución que tiene que responder, es que llega un punto, año 76-77, que dice: no tengo más seminaristas para ofrecer. La demanda era tan importante que no había ya alumnos que pudiesen responder esa demanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que en el año 76-77 hay una explosión, un despertar religioso en las comunidades judías de Argentina. Lo que se empieza a ver es que no hay una identidad religiosa que nos lleve a pensar en términos como uno ve la ortodoxia creciendo hoy en día. No hay una inscripción religiosa en términos individuales, sino lo que se observa es una aceptación de un marco religioso en términos comunitarios y colectivos. La lectura de los documentos, las misivas, las cartas que van y vienen entre las instituciones permite reflexionar sobre que la demanda no era solo de un servicio religioso, sino la demanda era de actividades sociales, culturales, educativas, para instituciones que demandaban atraer a las juventudes, sobre todo a las juventudes. Y ahí nos metemos con un gran tema, una gran discusión. Yo escuchaba recién que Adrián decía esto de hay
los jóvenes se van a la izquierda y por lo tanto pierden su identidad de participación en las instituciones judías. Lo mismo se discute entre los dirigentes de estas instituciones, diciendo que para evitar que los jóvenes militen en el ismo, en el izquierdismo, hay que ofrecerles este tipo de propuestas religiosas, que no dejan de ser sionistas. El movimiento conservador es sumamente sionista, pero es una respuesta acorde al modelo en el que se encontraba inscripta la Argentina en ese contexto. Con esto no quiero decir que los movimientos sionistas fueron desplazados por el movimiento conservador. Estoy diciendo todo lo contrario. Digo que hay una representación acerca de que los jóvenes no participan, dicen los dirigentes que trabajó Adrián, dicen los dirigentes los dirigentes comunitarios que yo veo que militan en las organizaciones sionistas, y por lo tanto hay que ofrecerles una respuesta que es una respuesta religiosa, que sigue siendo sumamente sionista, pero es un paraguas institucional más cuidado. Sí, lo que vemos son distintas representaciones de cómo ver a la juventud, ¿no? Piensen que el sionismo de izquierda no era confundible con las organizaciones políticos armadas, porque estaba claro para esa sociedad argentina quién era ese otro. No había una confusión. Lo que sí había era un registro de que muchos de esos jóvenes se estaban pasando a las organizaciones político armadas. Eso sí, pero confundir a los jóvenes de una comunidad con jóvenes que podían ser tomados por miembros de las organizaciones político armadas no es lo que estaba presente en estas discusiones. La idea es, siendo que varios de ellos empiezan a militar en organizaciones políticos armadas, entonces es preferible darles un marco religioso que pueda resultarles atractivo a estas juventudes que se quedaron acá, no esas que se fueron. De hecho, hay un montón de casos. El que más me interesó a mí fue el de Lomas de Zamora. Yo trabajé el de Lomas de Zamora porque fue ahí donde un grupo importante de jóvenes... ¿Estás muy cansada? ¿Está bien? Te lo tengo. ¿Lo tenés que leer? No, te lo tengo. Bueno. Lo tengo rato. Un grupo importante de jóvenes de una agrupación juvenil en los 60, Eduardo Geffner, Sedner, hay un montón de jóvenes que participan en esa organización. Fueron secuestrados del 75 al 77, o sea, son varios años, no es que son secuestrados todos juntos, pero evidentemente esos dirigentes del Ateneo de Lomas de Zamora, frente al temor de esos jóvenes que ya ni siquiera estaban en la institución, que habían estado cuando eran jóvenes, se acercan al seminario rabínico y le solicitan al seminario rabínico el envío de un seminarista. Yo entrevisté a esos dirigentes que fueron al seminario, entrevisté a la persona del seminario que fue a trabajar al Ateneo, y efectivamente esa persona llegó en un contexto, una institución en la que empezó a ofrecerles actividades religiosas a esos jóvenes de la comunidad en el marco de este crecimiento y florecimiento del movimiento conservador. Ahora, uno puede tener una imagen, no sé cuánto tiempo me queda. Ahora, uno puede tener 10 minutos. Uno puede tener una imagen uno puede pensar que el movimiento conservador fue elegido porque era un movimiento revolucionario, porque de nuevo ahí viene la imagen de Marshall Mayer participando de la PDH, Marshall Mayer participando de la CONADEP, Marshall Mayer vinculado a los organismos de derechos humanos, ¿sí? Pero eso también es discutible, ¿sí? Es un proceso el que va llevando a Marshall Mayer a convertirse en un referente público que demanda en contra del terrorismo de Estado, que demanda en el espacio público en contra del antisemitismo, que demanda en el espacio público por los detenidos desaparecidos,
que nos lleva a pensar en esas figuras representativas de la comunidad en el paso del tiempo, a lo largo del tiempo, cómo fueron deviniendo en lo que conocimos más tarde. Es por eso que cuando charlaba con Gustavo sobre qué título poner en la ponencia, yo le decía, a mí me gustaría un término que dé cuenta que el antisemitismo se fue convirtiendo, que no lo era al principio, que se fue convirtiendo en una bandera antidictatorial. ¿Y cómo es que sucedió eso? ¿O cómo entiendo, cómo fui descubriendo ese proceso? Yo empecé a trabajar con las cartas de Marshall Meyer que se encontraban, porque ya no se encuentran más, se las llevaron a Estados Unidos, y ahí lo veo Ezequiel, que seguramente trabajó con esas mismas cartas. Yo empecé a trabajar con esas cartas de Marshall Meyer que se encontraban en el sótano del Seminario Rabínico Latinoamericano, y eran cartas que Meyer escribió a referentes en todo el mundo, solicitándole plata para sostener el Seminario Rabínico Latinoamericano, demandando que libros que se publicaban en otros países les cedan los derechos para poder publicarlos acá, y una serie de cartas que si uno las analiza cruzando con el eje en el término antisemitismo, uno puede encontrar que en los 60, 70 la concepción, en primeros 70, la concepción de antisemitismo con el que pensaba Marshall Meyer era una concepción de antisemitismo tradicional, un antisemitismo popular, un antisemitismo vinculado a la Iglesia Católica, y sobre todo él entendía que su apuesta por publicar esa edición de Paidós, donde él fue director de una colección de Paidós y publicó muchos libros que estaban en inglés y que los publicó en español, su misión era disputar políticamente el concepto de lo que significaba una opinión antisemita, ¿sí? Entendiéndolo como un antisemitismo que surgía sobre todo, repito, de los sectores católicos vinculados a la Iglesia preconciliar, ¿sí? Un antisemitismo tradicional. ¿5? Sí. En los 60-70, en el 77 lo secuestran a Timerman, y hay ahí un cambio, un quiebre en su posición. Marshall Meyer empieza a hablar después del secuestro de Timerman. Timerman seguramente lo conocen, fue editor de Innovación y después de La Opinión. A Timerman lo secuestran en el año 77 en el marco de un operativo en el que secuestran a los miembros del grupo Greiber, ¿sí? En ese contexto, Meyer empieza a hablar sobre el antisemitismo. Timerman habla del antisemitismo como si estuviesen hablando de un nuevo holocausto, ¿sí? Meyer, en cambio, habla del antisemitismo como parte de grupos que siguen enquistados en el poder y que actúan de manera aislada, ¿sí? En ningún momento, por más que va a apoyar el reclamo de Timerman, por más que va a estar en contra de los grupos que consideran que hay una campaña antisemita y que el grupo Greiber es el grupo al que Timerman pertenece, lo desvincula de ese grupo, empieza a hablar de víctimas inocentes y no inocentes, habla de excepciones que se dan en el marco de esa represión estatal, y comienza a diferenciarse de la posición de Timerman, que se hace conocido después de liberado y después de publicar su libro, se hace conocido por empezar a hablar de la existencia de un nuevo holocausto como una particular persecución a los judíos en Argentina. Timerman nunca va Meyer nunca va a sostener esa posición. Cada vez que va a hablar del antisemitismo va a ser en términos específicos, puntuales, pero no va a hablar de la junta militar como antisemita, ¿sí? Va a usar el concepto de excepción. Acá traje una carta que le escribe a el rabino Henry Sobel en Estados Unidos del año 82, o sea, ya casi al final de la dictadura, en la que dice: la dictadura militar tiene una obsesión, no quiere permitir que el comunismo gobierne el país. Por lo tanto, es imprudente y contraproducente que la comunidad judía mundial
se centre en las implicaciones antisemitas de la terrible experiencia de Jacobo Timerman, eclipsando así peligrosamente la dimensión universal del problema. O sea, yo no sé si alcanzan a percibir. Él no deja de apoyar a Timerman y considera que es una víctima inocente que se encuentra detenida, luego liberada, sigue sosteniendo eso, pero no tiene la misma concepción acerca de lo que es el terror que hay en Argentina. No considera que haya una persecución particularizada hacia los judíos. No obstante, termino con esto, pero se va el tiempo. Termino con esto. No obstante, en el año 83, más precisamente en noviembre del 83, en diciembre son la transición hacia la democracia, ¿sí? En noviembre del 83, un mes después de las elecciones, empieza a hablar de cosas como esta. Dice esto: nunca había comprendido el silencio alrededor de Auschwitz hasta que vi lo que sucedía en Argentina. Y cosas por el estilo. Empieza a hablar de los crematorios en Argentina, empieza a hablar de los campos de concentración, no les dice centro clandestino de detención, sino les dice campos de concentración en Argentina. Es decir, algo entre el 82 y el 83 cambió. 83-84, ¿sí? Porque sigue profundizándose cada vez más. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué entendemos que es lo que pasa? Bueno, Meyer empieza a estar en la línea del frente, empieza a ser una de esas personas que va a los centros clandestinos, que como miembro de la CONADEP se entrevista con los familiares, se entrevista con los sobrevivientes, empieza a ver el horror, ¿sí? Empieza a estar involucrado y forma parte de una sociedad que participa de lo que se llamó, entre comillas lo digo, el show del horror. ¿Qué fue el show del horror? Fue que los medios de comunicación era como el destape, como que en el 83 empezaron a mostrar imágenes de, no los centros clandestinos, sino que el centro eran los cementerios y los lugares en donde se exhumaban a los cuerpos. Y sin embargo, a pesar de hablar de centros clandestinos como campos de concentración y hablar de crematorios en los centros clandestinos, algo que llama muchísimo la atención porque no fue una práctica sistemática la existencia de crematorios en los centros clandestinos, pero Meyer hablaba de eso. Con lo cual la memoria judía sobre el Holocausto estaba muy presente en lo que él interpretaba de lo que estaba viviendo como experiencia como miembro de la CONADEP. Y sin embargo todo eso volvió a referirse en el 83 a la violencia antisemita de esta manera. Organizó en octubre del 83 un acto al pie del obelisco con el título de Contra el antisemitismo y la plena vigencia de los derechos humanos. En ese acto compara los 60, o sea, la época de Tacuara, con el 83. Ese acto se realiza por una cantidad de sucesos, de atentados, que en el final de la dictadura empiezan a sucederse. Y en ese acto comparó la época de Tacuara con el 83, con lo cual se salteó todos los años de la dictadura. Y dijo que los atentados que se estaban viviendo en el 83 eran comparables con la virulencia antijudía de los años 60, omitiendo los años de la dictadura, tal como si pensara que entre el 76 y el 82 era otra cosa, era otra violencia, ¿sí? Con esto no quiero decir que la dictadura no haya sido antisemita, con esto no quiero discutir si la dirigencia, el rol comunitario de los dirigentes podían colaborar o no podían colaborar. Con esto quiero decir que otra representación era posible. No solo era posible la representación de colaboraron o no colaboraron, fue una dictadura antisemita o no fue una dictadura. La posición de Meyer era una posición en la que empezó a surgir el antisemitismo como bandera antidictatorial, como bandera de denuncia de todo tipo de barbaries. En ese acto, en el que se quiero encontrarles un segundo. En ese acto en el que se intentó trascender los atentados que habían llevado a la convocatoria del acto,
desde el escenario como desde las organizaciones adherentes y participantes como público, la lucha contra el antisemitismo se volvió una bandera que englobó reclamos multisectoriales y multiclasistas, expresados por los partidos políticos, las organizaciones de derechos humanos y hasta por una variedad de grupos minoritarios y postergados, indígenas, feministas, enfermos psiquiátricos, obreros, despedidos. Entre las razones que podemos pensar por qué hizo un acto Marshall Meyer como parte del movimiento judío de derechos humanos, me faltó decir, pero lo hizo como parte del movimiento, entre las razones que llevaron a realizar ese acto, hay una entrevista en la que él dice lo siguiente y que me parece que explica esa actitud de convertir el antisemitismo en una bandera antidictatorial. Dice lo siguiente, en un programa de televisión, dice: me preocupa que los judíos vuelvan a un gueto, pero esta vez, por supuesto, y en esta ciudad, a un gueto dorado. Si los judíos solo se preocupan por los judíos y solo se manifiestan cuando hay antisemitismo, entonces pierde la legitimidad de su derecho a hablar sobre moralidad y derechos humanos. Yo creo que ahí está la clave para entender por qué eso se convierte en una bandera posible de ser compartida con otros sectores que reclaman también, en el marco de una reapertura democrática, apoyar esos actos antisemitas que habían tenido lugar. En ese acto, la Confederación Socialista Argentina participa con un mensaje que dice: hay que desterrar el antisemitismo. No puede haber una auténtica justicia social si se intenta descalificar a uno de los sectores de nuestra sociedad. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos participa con un mensaje y dice: compartimos sus consignas en favor del respeto a todas las personas y a las comunidades que éstas componen. Y el futuro presidente, Raúl Alfonsín, envía un mensaje al acto y dice: condeno las manifestaciones de antisemitismo atentatorias a los principios esenciales de la democracia y la civilización. Con esto quiero cerrar. Con esto quiero decir que en este contexto en el que los principios que fundaron nuestra democracia, que están siendo tan cuestionados por estas agrupaciones de memoria completa que vienen a hacernos discutir cosas tan básicas como por qué elegir la democracia, creo que en este tipo de mensajes, en este tipo de lugar en el que el antisemitismo tiene que ser una bandera compartida con otros sectores, para que entiendan que nuestro reclamo no es para adentro, sino abierto a poder participar en otros reclamos, porque los judíos tenemos que también estar en otras luchas. Es entonces donde entiendo que radica el sentido de esta exposición. Bueno, ahora le vamos a dar el lugar a Ariel Rapp. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ariel Rapp. Un poco la idea de, después de estas grandes exposiciones que aprendí un montón aparte, un montón de cosas, quiero leer también después las cosas que escribieron, la verdad que son debates muy interesantes y también como profesor de historia e historiador es algo que me fascina, así que gracias. Y mi idea de hoy es hablar un poco desde... pensar un poco la pedagogía de la memoria, el nunca más, pensar hoy en el presente. Yo tengo una formación como profesor de historia, como educador, tengo un pasado Tnuatí en Abonim Dror, y hoy en día como profesor de historia trabajé durante muchos años en espacios de memoria, acá en Buenos Aires, en el Parque de la Memoria y en el Club Atlético. Voy a hablar un poco de lo que voy a hablar hoy, tiene que ver con mi experiencia de trabajo. También trabajo en formación docente en Provincia de Buenos Aires sobre temas de memoria y derechos humanos. Trabajé también para el Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, es un tema que me interesa muchísimo. Y actualmente estoy profesor en escuelas públicas y en escuelas judías, donde también estoy empezando, elaborando y trabajando estas temáticas, sobre todo también en
este año que se cumplen 50 años, que es, las efemérides siempre son muy importantes en la escuela y bueno, también profundizando en eso. Y si querés, pasamos, bueno, un poco lo que voy a hablar es, desde mi formación voy a traer algunos conceptos de lo que se piensa en la pedagogía de la memoria. También son conceptos que están en materiales públicos elaborados desde el Ministerio de Educación, son productos históricos de las políticas de memoria que solíamos tener en la Argentina, y que se produjo un montón de material, para docentes, para trabajar en escuelas, para trabajar en espacios de memoria. Yo me formé con eso en capacitaciones y también cuando ya empecé a poder dar clases y poder trabajar con mis alumnos. Y son materiales que, bueno, que hoy en día se terminaron, ¿no? Que yo quiero aclarar que todas estas políticas de memoria se cortaron, no existen, el Estado no está pensando nuestro pasado reciente, la dictadura no sigue reflexionando, no sigue produciendo material, no sigue reflexionando, están totalmente cortadas y eso es algo que no está muy visible, más allá de ahora lo que hablemos, pero me parece importante aclararlo porque yo también fui víctima de eso. Estaba trabajando en un espacio de memoria y me despidieron, y aparte de los despidos de cientos de trabajadores, también todo lo que produjimos, los trabajadores, todo se cortó, se borró, se dejó de difundir, se dejó de utilizar, a pesar de que seguimos teniendo una ley que dice que hay que hablar de eso. El gobierno actual no lo cumple. Un poco para hablar de la pedagogía de la memoria, es un campo de reflexión y producción de nuevos saberes, ¿sí? Se relaciona con la transmisión de pasados complejos y dolorosos. Todos sus orígenes, la pedagogía de la memoria no es que se elaboró acá en Argentina, tiene sus orígenes pensando en el Holocausto y cómo educar, digamos, de la Shoah y el Holocausto, que se empezó a pensar desde ahí, y en la Argentina se tomó para pensar nuestro pasado reciente y el terrorismo de Estado. Es un campo que recupera preguntas de la pedagogía, ¿sí? Cómo transmitimos el horror, cómo encontramos nuevos sentidos a ese pasado en el presente, qué decimos y qué reflexionamos ante conductas violatorias a los derechos humanos en la actualidad, y qué recursos utilizamos para abordar las temáticas. Pasamos. Un poco también pensar esta cuestión, esta diferencia entre memoria literal y memoria simbólica. Esta cuestión de usar la memoria como algo literal toma esta idea de Toro y también de Melich, que lo plantean muy bien, que tiene que ver con una memoria literal. Es algo como que es insuperable, hacemos memoria pero no podemos salir de eso, de esa memoria, de ese hecho trágico, de lo que sucedió. Y la memoria ejemplar lo que viene a plantear es ¿qué hacemos con esa memoria? ¿Por qué construimos memoria? ¿Por qué tenemos que recontrolar el hecho horroroso? ¿Por qué tenemos que trabajar sobre el horror y transmitirlo? ¿Y cómo accionamos en el presente? Porque en definitiva el objetivo es que esos hechos dolorosos y horrorosos no vuelvan a ocurrir. En estos materiales también, que después invito a buscar y demás, si quieren después les digo dónde se encuentran, se elaboró también, la pedagogía de la memoria tiene cuatro problemas que tenía ganas un poco de transmitir hoy, que tienen que ver con la transmisión generacional, cómo le transmitimos a las nuevas generaciones que no conocieron, y pensando en la dictadura, somos generación, yo incluso soy una generación que nació en democracia, y cómo transmitimos a estos jóvenes, niños que no conocieron que esto pasa a ser una
una efeméride más, un feriado más, algo que pasó hace mucho, y no están en los debates que estamos quizás los que nacimos en la democracia reciente o los que luchamos contra las leyes de impunidad, los que veíamos la marcha del 24 de marzo como un lugar donde había que seguir reclamando memoria, verdad y justicia. Y también qué preguntas tienen los jóvenes en el presente y cómo se transmite ese pasado. Después, cómo representamos el pasado, cómo representar el horror, ¿no? Cómo, también esta cuestión de cómo trabajamos en las aulas, qué materiales usamos para pensar el terrorismo de Estado. Otra es la dimensión local, o sea, el terrorismo de Estado sucedió en todo el país, y esto también lo pienso para estas cuestiones estamos hablando de la comunidad judía, ¿no? ¿Qué dimensiones podemos tocar en los espacios más reducidos? Puede ser en un pueblo, en una ciudad, pero también en las comunidades, cómo el terrorismo de Estado intervino y estuvo presente, y en todos estos debates que trajeron acá recién. Eso es pensarlo con los estudiantes, es algo muy importante, y también logra identificarlos con un tema desde algo, desde donde son, desde su identidad, ¿no? Y el vínculo con el presente, ¿sí? ¿Para qué nos sirve todo esto y cómo dimensionar, para qué pensar el presente y la violación a los derechos humanos en la actualidad, y qué son las cosas que podemos seguir construyendo para que estas cuestiones no sucedan? Y esto más vinculado a pensar en cómo trabajarlo, o pensar los judíos y la dictadura, y cómo pensarlo también, en espacios pedagógicos, o cómo yo lo pienso también cuando trabajo en las escuelas. Tomar también del judaísmo el valor de la transmisión y la memoria, ¿no? Que es muy fuerte en la Shoah, y es desde, la Shoah como algo muy importante de transmisión y de memoria, muy trabajado dentro de la comunidad. Tomar esa tradición y pensar también qué pasó con nuestra comunidad, con los judíos en la última dictadura, de qué formas le afectó el terrorismo de Estado como parte de la sociedad argentina. Sí, esto de pensar también, sabemos que la construcción del sujeto subversivo no tenía que ver con los judíos y con perseguir a los judíos por el hecho de ser judíos, pero después ahora más adelante vamos a ver cómo los testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, ser judío marcaba cierta diferencia, y esto habla de cierto del antisemitismo de la dictadura y de los grupos de tareas que participaban en la represión. Por eso se ata mucho con el carácter antisemita de la dictadura. Acá, partiendo de mi experiencia de trabajo, esto no sé si se llega a ver con la luz, pero es sería como la parte de la gorra de policía, la parte de adentro tiene como un cuero, no sé si conocen cómo es una gorra de policía, pero si no... como adentro de una equipa. Claro, digamos, adentro de eso, es así. Yo trabajé en el espacio de memoria del Club Atlético. Brevemente, el Club Atlético fue un centro clandestino de detención que funcionó durante casi todo el año 77. Fue demolido por la construcción de la autopista 25 de Mayo, en Paseo Colón y Cochabamba, para que se ubiquen, en San Telmo. Y cuando fue demolido todo el centro clandestino, que funcionaba en el sótano, en un edificio, ¿sí?, de 3 pisos, fue demolido todo, y ese sótano quedó, enterrado debajo de un montículo de... Ahora hay un espacio de memoria, pero durante muchísimos años fue un montículo de tierra debajo de la autopista. Con el tiempo y con la recuperación del espacio se transformó en un sitio arqueológico, y en las excavaciones que se empezaron a hacer en ese lugar, se empezó a encontrar, el sótano, cómo está, a partir de los testimonios, cómo estaba dividido, o varias cuestiones de la estructura, pero también muchos objetos materiales. Y entre esos objetos materiales que se encontró, porque también era un taller, arriba del centro clandestino funcionaba un
como un depósito de la policía, un taller textil donde producían los uniformes. Pero cuando se encuentran abajo diferentes elementos, se encuentra esto, que es la parte de adentro de una gorra con la inscripción nazista y la cruz esvástica, ¿sí? Esto está expuesto en la sala de exhibición del Club Atlético, y acá yo recuperé, no voy a poner a leer todos los testimonios, pero testimonios de sobrevivientes que hablaban del fuerte, digamos, antisemitismo que tenían los represores. Por ejemplo, Marcelo Lerner, que cuando se enteran que él participaba en un movimiento sionista, empezaron a aparecer como insultos como ruso de mierda y esas cosas, así lo cuenta él, y él dice que empezó la etapa antisemita de su represión. Por otro lado, Pedro Benrel, que en el Centro Clandestino todo el tiempo pasaban grabaciones de discursos de Hitler en la represión, sí, en general, para todos, se escuchaba constantemente los discursos de Hitler. Hay testimonios también que han visto banderas, nazis y demás dentro del Centro Clandestino. También Ana María Cariaga, que cuenta que escuchó también discursos de Hitler dentro del Centro Clandestino de Detención. Y entonces acá tenemos como las muestras materiales, los restos materiales dan un testimonio también de estas cuestiones que se pueden después asociar con las memorias de los sobrevivientes y los testimonios. ¿Okay? Bien. Y acá tomo otro testimonio, porque yo, aparte de mi trabajo, yo estoy dando un taller en Sholem Aleichem sobre detenidos desaparecidos judíos, y nos tocó articulamos con el proyecto Eduyot de AMIA, que también se los invito a conocer, que está impulsado por el Bada Jinuj, y que recupera testimonios de familiares y también de sobrevivientes judíos de la última dictadura. Es un sitio que tiene testimonios, y lo lindo de esos testimonios es que quienes llevaron adelante esas entrevistas fueron estudiantes de diferentes escuelas de la red escolar judía. Creo más de 10-15 años que tienen registro de todo esto, y hay un montón de testimonios que se pueden utilizar pedagógicamente, son muy interesantes. Y bueno, a partir de este taller es que entrevistamos a Gabriel Bari, y él dio dos partes de esa entrevista que tenían que ver con lo judío, que me pareció interesante traer también para pensar de estas cuestiones que vengo hablando. La primera, que hablaba un poco de que él decía que la represión era para todos por igual, no había diferencia. De hecho, se cometieron crímenes atroces a todas las personas que estaban en los centros clandestinos, pero él decía que cuando eran judíos se sentía que le ponían, él dice, un poco más de pimienta a la tortura. Y por el otro lado, más allá del tema de la represión de tortura, también él cuenta en un momento una cuestión que también me parece muy interesante para trabajar en escuelas judías, en las TNUON también, en todos los ámbitos educativos, que me parece interesante, es que él cuenta que él en su casa jamás practicó la religión, él no tenía mucha relación, ¿sí?, con el judaísmo religioso, pero él cuenta que en el momento límite que lo habían metido un tubo son esas celdas pequeñas que tenían los centros clandestinos. Él estuvo en Coordinación Federal, también acá en el centro, detenido, desaparecido, y él lo que cuenta es que en el momento más límite de su vida se acordó de algo que escuchó, se había acordado de algo que había dicho en el Bar Mitzvah, y empezó a rezar algo que tampoco medio que sabía qué, lo dice ahí, y él dice que es algo racional, pero que le salió, que tiene que ver con su identidad, y demás, y que me parecía interesante también como pensarlo como esas experiencias de vida de detenidos, detenidos, en este caso no, pero
desaparecidos judíos que estuvieron, sobrevivientes que pueden contar y que me parecía interesante. ¿Ya te cortamos? Bueno, un poco, voy a pasar rápido esto. Esta es una frase de Milei, traje una frase de Milei, pero me parecía importante traerla. Milei en el debate presidencial cuestiona los 30.000 y ya en su campaña electoral, no sé si se acuerdan, en el famoso debate donde habla de que no fueron 30.000, fueron 8.775, que él dice que equipara la violencia de las organizaciones armadas con el accionar del Estado sistemático y clandestino. Pasamos, ¿sí? Y un poco para hablar de esto, que me parece que es algo que hay que hablar en la escuela, ¿no? Y yo tomé algunas cuestiones, que lo voy a pasar muy rápido, pero que hay una cuestión también que tiene que ver con lo que se escucha en las redes y lo que se habla sobre el negacionismo. Esto no fueron 30.000, esta cuestión de la guerrilla también hizo crímenes aberrantes, conocemos una sola verdad, durante 15 años nos estuvieron comiendo la cabeza con los derechos humanos y no hablan de la otra verdad y la verdad completa y de un montón de cuestiones, y esas son las cuestiones que empiezan a negar un poco, empiezan a negar todo el avance que hubo judicial, todo el avance que hubo en materia de reparación, todo el avance que hubo en recuperación de espacios de memoria, todo el avance que hubo en términos educativos sobre ese tema. Pasemos por acá. Y bueno, justamente acá un poco, ya lo dije en la introducción, era hablar un poco de las políticas que se llevan adelante estos años, como el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, incluso hasta donde sé creo que la quieren cerrar, todavía no la cerraron del todo, pero la vaciaron de trabajadores, la visita a condenados por delitos de lesa humanidad a la cárcel, bueno, diferentes mensajes que hoy en día, y seguramente mañana amanezcamos con un video hermoso de Agustín Laje hablando de la represión. Pasamos. No, me parece que vamos con la última, mejor, así. Bueno, y un poco para terminar con todo esto es, ante el negacionismo y también para pensar esta idea de los 30.000, que es lo que me parece que está más en juego hoy en día y mediáticamente, y los jóvenes, los chicos lo ven en los TikTok y lo ven en los Reels y lo ven en diferentes lados y van a ver un montón de cuestiones. Quería traer algo de un artículo, un extracto de un artículo de Ludmila da Silva Catela, ¿sí? Que me parece interesante para pensar el término 30.000, que dice: en este territorio de sentidos y significados se ancla la discusión sobre el número 30.000. Quienes niegan su veracidad vacían de contenido político, ético, jurídico y religioso la desaparición como delito de lesa humanidad. Reducen la desaparición a una cosa, a una cifra, a un número vacío de significante. Entonces un poco también, y esto está bueno para pensarlo en los ámbitos educativos, de pensar esta cuestión de los 30.000 no como esta cifra, bueno, pero no se encontraron y el número y no suma y esto, porque también ese debate está hecho con la Shoah y el Holocausto, y siempre los negacionistas van a ir por los números fácticos. Cuando hay un plan de exterminio y desaparición, sabemos que los números nunca van a ser exactos, sobre todo porque el Estado no rinde las cuentas que tiene que hacer de sus crímenes. Pero pensar también esta cuestión simbólica, retomar esta bandera de los 30.000, esta bandera política de seguir reclamando, me parece que lo que hoy en día hay que seguir llevando adelante es resistir y frenar cualquier deterioro del avance de las políticas del nunca más acá en la Argentina, que no dejemos de ser un ejemplo en la región, y que me parece que el debate ahí contra el negacionismo tiene que ir con esta cuestión simbólica y también con cuestiones que, esto lo pasé antes, con cuestiones históricas, ¿no? La memoria es subjetiva, sabemos, pero la historia no es subjetiva. La historia tiene que ser lo más racional posible y hay datos, hay hechos concretos que no se pueden transgiversar. Así que un poco la idea es
dejar este mensaje y de seguir pensando, y que yo creo que en la educación vamos a poder lograr seguir resistiendo, y bueno, que mañana hacemos miles en la plaza. Bueno, gracias por las presentaciones muy interesantes y bueno, que se complementan y tomaron como aspectos diferentes de la cuestión.